Rodolfo Ginás, uno de los científicos colombianos más admirados y respetados, habló con nuestro director Juan Roberto Vargas en el marco de la Cumbre Líderes por la Educación. Se refirió a los retos que tiene el país en este campo, criticó a quienes consideran que aprender es repetir de memoria y explicó que Colombia no podrá competir en el mundo ni resolver sus problemas si no invierte en educación. Doctor Rodolfo Ginás, gracias por estar en Noticias Caracol. Llegó aquí a Bogotá a un evento muy importante que es la Cumbre de Líderes por la Educación. Esta mañana hablamos de educación y el mensaje básico es que el gobierno francamente no invierte suficiente dinero en educación, donde la educación es absolutamente de una importancia enorme para el futuro de Colombia. La cumbre es una reunión de profesionales que originalmente lo propuse hace 25 años, se hizo, se hicieron pautas, se pusieron ideas que realmente no florecieron. Y entonces yo creo que este es un segundo intento. ¿Cuál es la educación que debe ser óptima en su concepto? No tanto informar, sino darle a la gente la posibilidad de entender lo que ha pasado, es decir, de formarse una idea propia de lo que ha ocurrido, la historia o de la ciencia, de cómo funciona, en fin, lo que yo llamo simplemente la educación en contexto, es decir, no recordar las palabras, sino entenderlas. Cuando las cosas se entienden, no se olvidan. Pero cuando son pura memoria, sí se olvidan. Hay un dicho en Colombia, un dicho popular muy coloquial, que traduce un poco esto que usted nos dice con esta altura intelectual, doctor Ginás, y es que a los niños en Colombia pareciera que los educan para aprender como loritos, a repetir. ¿Usted comparte esa frase coloquial que decimos en Colombia? Sí, la oí de chiquito, inclusive. No es nueva. No es nueva, ¿no? Y siguen siendo como loritos. Y resulta que los loritos tienen mucho mejor memoria para el lenguaje que nosotros, parece. Porque a mí yo no me acuerdo de nada. Pero la comparte. La comparte no, la he criticado enormemente. Porque simplemente, ya lo he dicho tantas veces que me da vergüenza repetirlo, pero yo recuerdo pues que uno termina un curso de bachillerato, inclusive, o de primaria, y entonces ya terminé la historia, o ya terminé la geografía, entonces uno se lava la cabeza y todo se va, pues no, ya pasé, no era aprender, era pasar el curso. Triste, ¿no? Absolutamente increíble, pero ¿cómo somos de duros? No seamos duros, como dicen los italianos, si no se trata de pasar el curso, pero en realidad en ese momento se trataba de pasar, ya pasó geografía. Que no sepa nada es una cosa diferente, pero ya la pasó. Doctor Ginás, basado en ese método educativo que usted dice, mire, eso no es nuevo, lo que estamos hablando y lo que estamos viendo, en el que no se aprende el contexto y no se entiende el porqué de las cosas, ¿está formando qué tipo de individuos en una sociedad como la nuestra? Unos individuos que se recuerdan más o menos del 18% de lo que aprendieron, si no se recuerdan casi de nada. ¿18%? Sí. No más. Exagero, de pronto es 17%. No, es gravísimo. Es muy grave. Un individuo que no recuerda, doctor Ginás, es un individuo que se forma ¿para qué? ¿Que termina siendo qué? No, que lo único que hizo fue pues, creció en el colegio. Es decir, no entremos ahí porque es que es vergonzoso. No, la cantidad de cosas que la gente aprendió y no recuerda es casi el 90%. Se recuerda y al no poco. Recordar, ya como adulto, ¿qué viene siendo? Pues se llama ser ignorante. Así de sencillo. ¿Qué más puede uno decir? Si no es buena persona, no entiende nada, ni sabe nada, pues no sabe sus cosas chiquitas así. Cuando muchas veces, doctor Ginás, a un niño que pregunta mucho en el colegio, y se lo digo porque esto es tan viejo como el cuento del loro, a un niño que pregunta mucho, que es muy curioso, los profesores llegan a decirle al padre, ojo que ese niño tiene problemas de aprendizaje, ese niño es rebelde, ese niño tiene dificultades. ¿Es al revés? ¿Los que tienen dificultades son los que enseñan? Los que tienen dificultades
Unos tienen dificultades, tienen problemas cerebrales, otros simplemente tienen cosas más interesantes de qué pensar. Yo fui malísimo estudiante, talentoso, ¿verdad? Y yo les contaba a la gente que cuando estaba en la primaria, yo solamente iba al colegio al recreo. Ah, ¿por qué? Porque era la única parte interesante. La única parte divertida. Exacto. ¿Era mal estudiante era porque sacaba mala nota? No sacaba tanto la mala nota, pero es que no iba. Ah, no, ese era el otro extremo. Entonces, no, pues el colegio estaba cerca de la casa, entonces yo venía al recreo. Y entonces había que escribir, sentarse a escribir por horas. Entonces yo me iba para mi casa. Y que si hay alguna cosa especial, pues que me llame, que esté ahí a media vuelta. Que lo llamara, que usted estaba ahí al lado. ¿Y cómo pasó los años? No, pues yo nunca tuve problemas, pues, no es tan difícil pasar. ¿Cuándo ese estudiante malo que no iba a clase se convierte en una eminencia? ¿Cuándo descubre ese amor por la ciencia, por la investigación, por la curiosidad de buscar en las entrañas del cerebro humano? No, es que lo uno no quita lo otro. Ajá. No, se lo pregunto porque en Colombia pareciera que la educación distingue una cosa que a uno no le gusta la manera como se está estudiando, no quiere decir que a uno no le interese el conocimiento o el saber. Y bueno, ustedes todos saben, pongamos en la escuela de medicina hubo un problema gravísimo. A eso le iba a preguntar. En ese momento, en la anatomía, y empezaba con la osteología, que es el estudio de los huesos, que había que aprendérsela de memoria. Sí. Todos teníamos los huesos, y aquí se inserta el bíceps, y aquí se inserta el tríceps, y con el interior, el músculo pectoral, en fin, lo que sea. Pero solamente teníamos los huesos. Entonces eran casi 5 meses de osteología. Y naturalmente, sin saber cómo eran los músculos, es dificilísimo. Saben, es que hay que recordarse de memoria. Y entonces, viéndolos, claro. Entonces un día le dije que estaba con otros 3 compañeros. Digo, no, esta vaina no es posible. ¿Por qué no vamos a la universidad, al anfiteatro, y miramos cómo es la vaina? ¿Cómo son los músculos? ¿Cómo es? Entonces, donde tuvo que hacerlo de noche porque los días no dejaban. Entonces, Alcibiades, miren, estamos centrados, ¿cómo no? Entonces, vamos una de plata, en fin, entro por ahí. Encontramos que había por ahí un cadáver que le faltaba una pierna, le faltaba un brazo. Este es el cadáver, porque no vamos a coger un cadáver bueno, es un cadáver malo. Estaba cocido, en fin, bueno. Entonces vamos a quitarle la piel, vamos a quitarle el tejido adiposo y entonces vamos a sacar cada uno de los músculos. El bíceps está aquí, aquí está aquí. Entonces por eso sí ya. ¿Y qué pasa? Que en unas 6 o 7 horas quedan solamente los huesos. Después de la disección y pues claro, hicimos los dibujos, en fin, fantástico. Bueno, llegamos el día siguiente y estaba el colegio, estaba la universidad en huelga, en fin, estaban en un estado de... ¿En revolución? No, era distinto, en choque. Claro. Que se entraron unos, no me acuerdo, un grupo espantoso. Unos herejes o unos... algo así con brujerías, no sé qué vaina. Y hicieron una misa negra y sacrificaron un cadáver. Y entonces tenemos que cerrar hasta que venga el nuncio a sacar el diablo. A sacar a Satán, que según había que desatanizar la situación y gravísimo. Uy, pero eso nunca ha pasado en la historia. Y entonces estábamos todos en un gran terreno. Entonces me paré y dije, no, fui yo. ¿Y qué le dijeron? Silencio. Y luego se paró Buen Día, y luego se pararon todos. Y entonces, ¿pero ustedes por qué? Porque resulta que esa manera que nos enseñan anatomía es imposible. ¿Cómo es posible que uno se demore 4 meses aprendiéndose los huesos y los nombres de las inserciones sin conocerlo el resto? ¿No lo echaron? No me echaron porque entendieron el argumento. Ahora tenían que castigarme o castigarnos de alguna manera. ¿Y cómo lo castigaron? Todos los días,
tenía que responder a las preguntas del anatomista. Total, aprendimos anatomía a morir. Es decir, lo que empezó como algo de brujería terminó como un acto de comunión educativa absoluta. Fantástica. Doctor Ginás, ¿cuál es el satanismo de la educación actual? Mire, el enseñar sin contexto es satanismo del modo que estamos definiéndolo. Es decir, esperar que la gente recuerde cosas que no entienda. Por eso es que la gente no sabe nada. ¿Cómo convencemos a la sociedad? Porque esto hay que convencer a los colegios y a los padres. ¿Cómo convencemos a los padres de ese cambio de modelo educativo? Yo no creo que el problema sean los padres. ¿Dónde está el problema según lo que usted Yo creo que el problema está en la cantidad de dinero que el gobierno pone para la educación. Eso. Porque claro, hacer una educación que sea un poco diferente cuesta dinero. Que los muchachos puedan y las niñas puedan poner en contexto lo que entienden. Si se entiende, no se olvidan las cosas. Y hasta gusta. No, y además es gratísimo. Entonces, ese punto es sumamente importante, porque el contexto implica que uno no tiene que saberlo todo. Que en un pedazo del contexto uno puede reconstruir todo. Y eso hace la diferencia. Y la diferencia enorme. La pregunta puede sonar tonta, doctor Ginás, pero se la tengo que hacer. Este tema, estas falencias en nuestro modelo educativo, que como usted dice no solo en Colombia, sino en la sociedad actual, en muchos países, porque la educación es un negocio, hay que decirlo así, eso es un negocio, ¿no puede también explicar muchos de nuestros males como sociedad? La intolerancia, absolutamente, absolutamente. La violencia, mire, tanto de lo que nos está los colegios matando. Los colegios reciben cerebros que son totalmente modulables. Y por lo tanto la fuerza social de un país se puede medir por el nivel de educación. Y la gente piensa que educar es tener buenos modales educar es entender. Entonces, educar es poder utilizar el conocimiento. Bueno, entonces, el problema es que se enseña sin que se pueda entender el porqué o el cómo de las cosas. Entonces yo propuse la cosmología. Que es la básica, la que usted mencionaba, que me pareció un ejemplo clarísimo, que venimos de ser cazadores hasta terminar en los grandes imperios. Claro, entonces somos al principio cazadores recolectores. Sí. Entonces van y cazan. Luego la gente entiende que es mucho más fácil pues, coger los animales y ponerlos en un cerco. Entonces no tienen que ir a buscar, sino que lo tienen ahí enfrente. Entonces empiezan a hacer pequeños farmas, pequeñas áreas, y se junta una familia y se junta otras familias, luego se juntan 4, 5 o 6 familias, entonces empieza a haber un pequeño pueblo. Entonces requiere que haya una persona que esté encargada, en fin, empieza la situación de regeneración política. Sí, con rangos, ¿sí? Exacto, con funciones. Y que sabe, el más viejo que tiene más pena. Y entonces uno ve cómo se va forjando la sociedad humana. Y sigue forjándose, y cada paso de esta formación genera nuevas ideas y nuevo conocimiento, pero en contexto, porque lo necesitan. Sí, es fundamental, si no, no existiría como sociedad. Hacen las cosas más fáciles, las hacen, y digamos, sabían contar, bueno, antes de que uno sepa contar, de 1 a 7 no hay problema, como hemos dicho tanto. Las de 7 hay que aprender a contar. Sí. Entonces hay que aprender a contar, hay que aprender a multiplicar, es decir, empieza a haber aritmética, porque es mucho más fácil ponerle números a tener que contar las cosas. Oiga, doctor Ginás, ya para terminar, ¿cómo ve a Colombia? Bueno, yo tengo el problema con Colombia, que yo nací en Colombia. Colombia es mi madre. Y la madre solamente hay una. Entonces uno tiene que... Y yo quiero ir a Colombia. Es mi patria, es el sitio donde yo nací. Entonces, es duro ser crítico.
La veo preciosa, la veo en un punto geográfico increíble, la veo con gente que conozco bien, que quiero, que me quieren, en fin, es mi familia. Y la veo por debajeada, la veo sin capacidad de defenderse muy bien. ¿Por qué, doctor Ginás? Porque no hay educación, porque no se puede competir. Y el mundo siempre ha sido un mundo de competencia humana. Y no se le da al pueblo, colombiano, a todos nosotros, la posibilidad de tener suficiente educación, suficiente conocimiento para poder competir. Y siempre estaremos bajo las alas de alguna gran potencia. Si no nos educamos. Si no nos educamos, nunca podremos ser realmente libres. Ese es el problema. ¿Cómo educar de modo que seamos nosotros los colombianos los que decidamos qué quieren hacer los colombianos? Es una simple situación de libertad social. Estamos lejos de ser libres. No estamos tan lejos si nos educamos. Y estamos lejísimos si no nos educamos, porque ¿cómo peleamos con gente educada?